Hola a todos, bienvenidos a esta nueva meditación de amor. Hoy estaremos viendo a Adán y Eva en el paraíso. Estaremos dirimiendo en ese tema tan hermoso, tan espectacular. Yo les quiero dar un saludo a todos los que están presentes, a los que han dispuesto su tiempo para esta meditación. Les doy la bienvenida. Este espacio es un espacio dedicado a Dios. Todos buscamos un camino bonito, un camino hermoso, un camino pleno, un camino que nos lleve a esa vida eterna, a esa vida prometida por nuestro Dios, con esa maravillosa promesa que Él nos ha hecho desde el comienzo de la humanidad. Esta meditación nos ayuda a cumplir un poquito ese gran objetivo, pero la invitación es a que disfrutemos de este espacio, ofrezcamos constantemente el tiempo necesario para la meditación amorosa para Dios. Estas meditaciones de amor son meditaciones para Dios, para demostrarle nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra devoción, nuestra alabanza a nuestro Dios. Y todos los temas de este espacio se los dedicamos a nuestro Dios, porque todo es hecho para Él y por Él. Bienvenidos nuevamente y comencemos. Vamos a empezar una oración inicial dedicándosela a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Padre hermoso, Padre poderoso, sabemos, conocemos, te admiramos, reconocemos que eres el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que hay en ella. Sabemos que tú trabajas en tres maneras hermosas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo se encuentra aquí entre nosotros. Sabemos que cada vez que nos reunimos, tú haces tu presencia, tu maravillosa presencia. Y por eso deseamos conocerte más, amarte más, y disponemos nuestro corazón sincero. Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, para que podamos entender la palabra, para poder aplicarla, para poder en cada minuto de nuestra vida diaria ofrecerte las cosas a ti, hacer las cosas por ti, en ti y para ti, con tu respaldo. Señor, con toda esta esperanza que tenemos de acercarnos a ti, queremos fortalecer nuestra relación contigo. Eso estamos esperando todos y eso queremos todos, Señor, los que estamos acá en esta meditación, en este tiempo hermoso para ti. Por eso, Padre, te rogamos, te pedimos que hagas tu presencia, que te quedes aquí en medio de nosotros y que nos des toda la sabiduría necesaria para entender, para dirimir, para pensar en ti, Señor, y decidir que todo es necesario en tu nombre. Señor, te lo hemos pedido y te lo hemos expresado en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es muy importante darle el primer lugar a Dios. No nos cansamos de insistir en este tema porque Dios es nuestro primer lugar. Desde el principio de los tiempos, Él nos ha mostrado su amor a través de muchas formas. Dios, nuestro Dios, a través de su creación, a través de sus enseñanzas, a través de sus proezas, a través de sus milagros, a través de todas esas cosas que desde un comienzo ha hecho, nos da a pensar, a entender, a valorar, sobre todo a valorar que Dios es supremamente e infinitamente poderoso. No nos alcanzamos ni a imaginar el ser que pudo haber hecho la creación. Pero la creación no es una sola cosa, la creación es todo el universo en su conjunto, lo que existe en él y en lo que vivimos. Imaginemos toda la creación y no llegaremos ni siquiera a entender, porque la mente humana ni siquiera alcanza a comprender todo lo que fue hecho por él.
Tenemos un pequeño libro, el cual merece mucho respeto, para el, para el cual fuimos hechos nosotros con entendimiento, pero un entendimiento mínimo, minimizado, un entendimiento que el mismo hombre corta porque no se dispone a entender. Y entre esas maravillas y entre esas cosas hermosas que están escritas en ese pequeño libro, hay algo de la historia de lo que es nuestro Dios. Hay una génesis, es algo que comienza. Génesis significa el comienzo para nosotros. No sabemos antes de eso qué hubo porque no sabemos. No sabemos qué va a haber porque no sabemos. Pero lo que sí está escrito y lo que sucedió es algo de la historia, el comienzo. En esa Génesis, en ese primer libro, en ese primer texto donde hablan de la historia de Adán y Eva, que estaban en el paraíso, sí, pero Adán y Eva fueron creados. Pero el paraíso tuvo que haber sido creado, tuvo que tener un comienzo. Pero estas cosas que ya tal vez algún día nos podamos poner a entender, nos permiten reflexionar sobre nuestra obediencia y la responsabilidad de no obedecer, las consecuencias de no obedecer. Sí, estamos sujetos a nuestras decisiones, claro. Por eso nuestras decisiones son muy importantes. Y eso es lo que vamos a meditar, porque exploraremos algunos libros, algunos pasajes bíblicos donde están escritos, no desde hace unos días, sino desde hace muchos años. Y aplicaremos esas escrituras y esas enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de nuestras Biblias, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 28, y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Dios hablando en primera persona, pero ese Dios en primera persona que dijo hagamos no estaba solo. Dios estaba con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Eran los tres. No olvidemos que todo en la tierra fue hecho para nuestro Señor Jesucristo y por nuestro Señor Jesucristo. Para Él fue hecho todo. Desde un comienzo se supo que nuestro Señor Jesucristo existía. Pero sin salirnos tanto del contexto, porque ese tema es para otra meditación, seguiremos aquí cuando ellos decidieron la creación para Adán, para Eva y para el paraíso. Reflexionemos, claro, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza. Semejanza, no iguales, semejanza. Dándoles la responsabilidad de gobernar la creación. Esto nos recuerda que cada persona tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso ante Dios y una misión en la tierra. Sí, muchas veces olvidamos nuestra dignidad
Y nuestra dignidad es muy grande porque tenemos el amor de Dios y la obligación hacia los demás. Pero así como tenemos la dignidad de Dios, también tenemos obligaciones. Debemos recordar que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El amor. Por eso, el amor quiere decir no pecar, no ofender, no dañar, querer, ayudar, bendecir al que podamos, honrar a nuestro Dios. Son muchas cosas las que significa el amor. Por eso debemos ser conscientes de nuestra identidad como hijos, pero no como hijos normales, sino como hijos de Dios. Vivamos con la responsabilidad de reflejar su imagen en todo lo que hacemos. Eso es lo más importante. Esto, la creación, debimos desde un comienzo haber sido obedientes porque se nos recalcaba. Poblad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Dura tarea. Y por eso meditamos en ello. Porque desde ahí, si nosotros analizamos, meditamos y pensamos cómo sería la vida de esos dos seres en un comienzo, ni siquiera llega a nuestras mentes a calcular las cosas como eran en un principio. Ni siquiera eso. Vamos a abrir en una segunda lectura, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya desde un comienzo nuestro Dios nos bendijo. Ya desde un comienzo Dios nos dio libertad para comer de lo que queríamos comer, menos de algo. Es decir, Dios nos dio un primer mandamiento, una primera regla. Pero así como nació la primera regla, también nació el primer pecado, la primera desobediencia. Dios nos da libertad, pero también nos pone determinados límites para nuestro bien hoy en día. Muchas veces nosotros ignoramos sus mandatos o los pasamos por alto o no valoramos lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros muchas veces pensamos que esos mandamientos que Dios nos dio nos limitan, pero pues obviamente no nos limitan. Son mandatos que Dios da para ponerle un poco de freno a la fragilidad de la libertad de la mente humana. Dios nos da guías. Estos mandamientos son como guías para poder llegar a la felicidad y nosotros debemos valorarlas, no obviarlas ni pasarlas por alto, porque pues ahí es cuando desobedecemos. Es muy fácil desobedecer a Dios, pero también es fácil seguir los mandatos que Él tiene. Solamente con que pensemos que cuando estamos incumpliendo esos mandatos estamos desagradando a Dios y obviamente vamos a tener un poco de reprensión pues dependiendo también de la falla, del error o del pecado que cometamos. Debemos confiar en la voluntad de Dios y obedecer sus enseñanzas. Si nosotros confiamos que la voluntad de Dios es perfecta, que las reglas que Él pone, que las reglas que Él dijo de comportamiento humano sobre la faz de la tierra es lo que debemos seguir, confiemos en que esa es la manera justa, la manera correcta, la manera en que todos viviremos bien, que todos viviremos tranquilos
y si obedecemos sus enseñanzas, pues evitaremos muchos dolores y obviamente pues las consecuencias que todo pecado trae. Vamos a abrir una tercera lectura en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, y dice: para la gloria y honra de nuestro Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El enemigo siempre está poniéndonos las trampas, las trabas. El enemigo siempre quiere llevarle la contraria a Dios. ¿Cómo? Distorsionando la verdad, queriendo colocar en nuestros pensamientos y en nuestras mentes cosas diferentes, enseñándonos a hacer las cosas de una manera distinta. Él quiere saltarse las etapas, hacer las cosas a su modo, pues porque el diablo siempre ha sido así. El enemigo siempre ha sido de esa manera y quiere que nosotros no recibamos la bendición. El enemigo lo que quiere es que nosotros vivamos mal. El enemigo lo que quiere es que nosotros vayamos en contra de la voluntad y la verdad de Dios. Al igual que Eva, ¿sí?, caemos en engaños. Al igual que Eva, nos dejamos llevar. Al igual que Eva, queremos saltarnos las etapas, creer que Dios no nos observa, creer que si cometemos el pecado, tal vez ni siquiera Dios se dará cuenta, pero ahí es donde caemos engañados. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo escucha, Dios sabe hasta los más íntimos pensamientos que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso Dios nos deja ahí a nuestro libre albedrío también, para que nosotros escojamos entre lo que es el bien y el mal. Esa verdad de Dios que fue pasada por alto por Eva, esa verdad de Dios a la cual Eva dijo, no voy a hacer caso, esa verdad de Dios la cual Eva quebrantó en el mismo momento que aceptó aquel producto, aquel fruto, aquella manzana. Ahí fue cuando Dios dijo: Eva, has pecado porque me has desobedecido. Caímos en el engaño del diablo, así también como nosotros cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos algún error, cuando cometemos algún pecado, también caemos en una falta. ¿Por qué? Porque el diablo nos coloca esas cosas fáciles, el diablo nos coloca esas cosas que a nuestro ojo y a nuestro cuerpo le son agradables, el bien pasajero. Eso es lo que nos coloca el diablo. Pero cuando nosotros nos dejamos convencer del diablo con esa facilidad, pues Dios se aleja de nosotros. Esos engaños nos alejan de Dios. ¿Y quién quiere estar lejos de Dios? Yo creo que nadie, yo creo que ninguno, porque Dios, la vida con Dios es perfecta, es bonita, es hermosa, es bien vivida. Mientras que cuando estamos con el diablo, tenemos nuestra conciencia que nos ataca, tenemos nuestra conciencia que nos martiriza, tenemos nuestra conciencia que nos hace llorar, nos hace doler, porque hemos pecado, porque hemos llevado la contraria. ¿Cuál es la recomendación? Pues mantengámonos o procuremos mantenernos firmes en la palabra de Dios, todo el tiempo pensando en lo difícil que es cuando estamos en el pecado, en lo difícil que es cuando hemos fallado. Pero si estamos obedeciendo,
tenemos tranquilidad, tenemos seguridad y Dios nos permite ese contentamiento, esa felicidad, porque estamos haciendo que la palabra de Dios sea evidente en nuestras vidas. Y así rechazamos, pasamos por alto las cosas que el enemigo nos quiere poner, las mentiras que él nos coloca en nuestras mentes, las mentiras que él nos coloca utilizando otras personas que nos incitan también al pecado, a la maldad. Entonces, acordémonos siempre de los mandatos y cuando nos acordemos de esta lectura, acordémonos que cuando estamos bien delante de Dios y obedecemos, nos va bien. Y cuando estamos mal delante de Dios, pecamos porque el diablo nos colocó el pecado en nuestra mano, estamos mal. Vamos a estar tristes porque ahí mismo el diablo va y le cuenta a nuestro Dios que estamos pecando, que fallamos. ¿Para qué? Para ser reprendidos. Abramos nuestro libro nuevamente y leamos una nueva lectura. Esta vez leamos en el libro de Romanos. Y dice para la gloria y honra de nuestro Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por aquel error de Adán y Eva, Dios condenó a la humanidad. El pecado de Adán y Eva trajo consecuencias para toda la humanidad. Podemos preguntarnos por qué, si fueron ellos los que pecaron, Dios nos castiga por ellos. No es solamente por ellos, es porque Dios sabía que la humanidad, Dios conoce todo, Dios sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Es muy difícil decir que un hombre no haya nunca llevado la contraria. Es muy difícil decir que un hombre nunca ha pecado. Dios sí conoce eso, y por eso Dios, viendo que Adán y Eva pecaron desde un comienzo, Dios estableció esas consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? El sufrimiento, la separación de Dios. Es una desgracia andar sin el camino perfecto de Dios. Es una desgracia andar en el pecado. Es una desgracia haberle fallado a Dios. Por eso nosotros debemos agradecer la gracia de Dios, quien nos ofrece la salvación a través de nuestro Señor Jesús, su Hijo. Sí, ahí es cuando nosotros entramos a valorar la vida eterna. ¿Por qué? Porque pues inicialmente con Adán y Eva Dios nos condenó a la muerte. Y eso se cumple hoy día. Todos vamos a morir. Todos estaremos muriendo físicamente. Pero si nosotros escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesús y la ponemos en práctica, tenemos una oportunidad. Tenemos la gracia de Dios que nos va a salvar y nos va a dar la vida eterna. Qué mejor regalo, qué mejor premio. Es decir, estaríamos como en un inicio estuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Sin muerte, sin dolor, sin aflicción. Por ello, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios. No luchemos contra Dios. No discutamos contra nuestro Dios. Tengamos un corazón noble, un corazón humilde para que Dios nos tenga en cuenta y nos entregue al final del camino aquel premio hermoso, aquel premio mayúsculo. Sí, aquel premio que es la vida eterna. Gloria y honra a nuestro Señor hermoso, Jesucristo. Amén. Continuemos con esta hermosa meditación. Ahorita mismo los invito a que abramos una nueva lectura en el libro Primera de Corintios, capítulos 15 al 22.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está claro. Dios está claro. Así como hubo un castigo, Dios también nos está proporcionando la solución para nosotros, los que no pecamos, los que obedecemos, los que hacemos su obra, los que queremos honrarlo, los que queremos gratificarle a nuestro Dios por hacer todo lo que hace en nuestras vidas. La caída de Adán trajo muerte, sí, pero Jesús nos ofrece la vida eterna. ¿Qué mejor regalo? ¿Y cómo es esa vida eterna? Pues la vida eterna es empezar a ganarla desde ya, obedeciendo, amando a nuestro Dios Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por nuestro pecado, y ser obedientes, ser tranquilos, ser estudiosos de la palabra, meditar en las cosas que hacemos antes de hacerlas. Acerquémonos a Cristo con mucha fe, acerquémonos y aceptemos su salvación. ¿Para qué? Para que podamos hacer una restauración de nuestra relación con Dios. Glorias y alabanzas a nuestro Rey Celestial. Vamos a orar para poder finalizar esta pequeña meditación. Señor, te damos gracias por esta meditación. Ayúdanos, por favor, a vivir conforme a tu voluntad. Por favor, Señor. Ayúdanos a recordar nuestra identidad en ti, nuestro reflejo en ti. Nosotros somos tus hijos, nos consideramos parte de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu plan. Ayúdanos a tener valentía, Padre Santo. Ayúdanos a tener fuerza. Ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a rechazar el maligno. Ayúdanos a vivir una vida mejor, a castigar nuestros deseos carnales y a reprenderlos cuando se excedan, cuando sean un vicio, Señor. Permítenos rechazar lo que sabemos que está mal. Sabemos que nuestro cuerpo, nuestra mente pide la vida material. Esas tentaciones no nos llevan a nuestra gracia para vivir en tu amor, Señor. Lo sabemos y lo conocemos. Ayúdanos a soportar, ayúdanos a rechazar, ayúdanos a vivir una nueva vida, ayúdanos a obedecer, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo solicitamos, Rey Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Finalizamos. Dediquemos un tiempo diario para la meditación y la oración. Leamos y estudiemos la Biblia con regularidad. Compartamos estas enseñanzas con otros. Vivamos según los mandatos de Dios y busquemos su guía en todo momento. Amén.